José Ángel Godoy. Solo te voy a pedir un favor. ¿Cuál, mijito? ¿Cuál? Que me dejes de chingar a mí. A mí y a toda mi familia. Entonces mi vieja sí se estaba acostando con alguien. Las pinches manzanas no caen lejos del árbol, ¿verdad? Te fuiste a conseguir una cama en mi propia casa. Te lo voy a preguntar una sola vez. ¿Dónde está mi hijo Salvador? ¿De qué hablas? Mira, ¿dónde está mi hija? Es lo que yo quiero saber. Y si ustedes la tienen, voy a ir personalmente y les aseguro que lo van a lamentar. No me amenaces, ¿sí? Ya hice que el propio presidente de la República te echara de tu cargo. Y te juro que eso es poco para lo que soy capaz de hacer por mi hijo. Te lo voy a preguntar una vez más y es mejor que tengas una respuesta. ¿Dónde está mi hijo? Hola, guapa. Tranquila, a ver. Salvador, siento que hace años que no te veo. Por fin estamos juntos, mi niña. No fue fácil, pero por lo menos ya estoy aquí. Se me pasó el tiempo eterno. De verdad que se me pasó como en cámara lenta. Nunca me había sentido así. Nunca nadie me había hecho sentir así. Chava. Chava. Te amo. No se queden ahí parados inútiles, ¡desátenme! ¿Qué hacen ahí? ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisaron? ¿Qué te hicieron, güera? Perdóname. Me tuve que pelar. Quise rescatarte, pero mira lo malo que te hizo esa huerca. No pude con Sara, indio. Casi me mata. Cuando se entere el Teca me va a matar. Eso no va a pasar. Yo te voy a esconder en mi rancho, güera. Ese es el Teca. Ya vale madre. A ese malnacido de tu sobrino le voy a arrancar los huevos. Y voy a hacer que te lo tragues tú, cabrón. Me chingó el negocio con los baracos y mató a la Briseida. Sácate la chingada. Patrón. Tengo que preguntar qué te pasó, mi reina. ¿Eh? Por la pregunta sobra. No te pude traer a Sara, Teca. Quiso matarme. Yo le dije, patrón. Se apareció el poligringo y otros más y nos dispararon. Fue una trampa de la huerca de acero para intercambiar al chamaco. No pudimos traerla y casi matan a la güera. Estaba desatándola para llevarla para adentro. No. Definitivamente hoy no es mi día. No la lleves para adentro. Tengo un mejor plan para ti. La mando a su recámara, patrón. El pastel. Llévamela a la jaula de mis perritos. Hoy mis perritos tienen una invitada especial. Y yo que te pedí que me la cuidaras, y sí, me la cuidaste muy bien. Te estabas acostando con mi propio sobrino. ¿Desde cuándo te estabas acostando con él, Miguel, de verdad, no es lo que tú crees. No me salgan con la mamá de que no es lo que yo quiero. ¿Desde cuándo se estaban acostando? Dime desde cuándo se estaban acostando, te mato. No, te mato. No, Miguel, déjalo, por favor, lo vas a matar. ¡Auxilio! ¿Qué te pasa? Nada, pero lo mejor es que nos vayamos ahorita. Nos pueden estar buscando. Sí, tienes razón. Mi papá está en Los Ángeles. ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde nos escondemos? No sé, pero ve, Bego. Mi mamá me va a estar buscando como loca. Ni seguida de tu papá. La verdad, yo no te quiero mentir. Mientras estaba en los túneles, me encontré con el Teca Martínez y su gente.
Ese güey me quiere muerto. Así que mientras estés conmigo vas a estar corriendo peligro, ¿ok? Te quiero dejar las cosas claras. Mira, todavía estás a tiempo de arrepentirte si quieres. Regresarte con tu papá. Pero si te vienes conmigo vas a tener que aprender a vivir en mi mundo, Bego. A lidiar con mis enemigos. ¿Qué dices? Hay que ser muy descarada para aceptar que fuiste tú quien movió sus influencias para conseguir que me destituyeran de mi cargo. Qué poca madre tienes, Sara Aguilar. No tengo madre. Porque me la mató la gente del Teca Martínez. Solo me queda mi hijo. Y por él soy capaz de todo. Hasta de dejar en la calle a un hombre de ley. Tú te empeñaste en cruzarte en mi camino y en el de mi amiga Miriam. Fui decente, Pedro. Otro capo te hubiera mandado matar. ¿Me parece o me estás amenazando? Mira, quiero saber si tienes noticias de tu hija y de mi hijo. Si los dos están desaparecidos, es obvio que están juntos. Tu hijo se robó a Begoña. Desde el momento en que Salvador se cruzó en la vida de mi hija, solo fueron problemas y desgracias. Él la convirtió en adicta a las drogas. ¿O me vas a decir que no sabías que tu hijo es adicto a la porquería que vendes? Salvador es incapaz de hacerle daño a Begoña. Está enamorado, que es distinto. Se enamoró de quien no debía. Hey, socio, pilla a la señora de Tevil. No quiere decir que está fuera de México. Sí, está en Estados Unidos. Ya sabemos en dónde empezar a buscar a Salvador. Ya sabemos que el pelado está en el norte. El tema es dónde. Mi hijo, al parecer, está obsesionado con Begoña. Ustedes lo tenían todo planeado, ¿no? Mandaste a tu hijo para enamorar a mi hija y utilizarla en mi contra. Moviste tus piezas, igual que lo hiciste para infiltrar a José Ángel Godoy en la Procuraduría y mandar a tu cómplice Miriam para que se acercara a mí. Tienes mucha imaginación, Pedro, pero lo único que me interesa ahora es encontrar a mi hijo. A mí no me vas a engañar con ese cuento, Sara. ¿Qué quieres a cambio de devolverme a Begoña? Porque de eso se trata esta llamada, ¿verdad? Este fue siempre el plan. Secuestrar a mi hija. Dime, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto cuesta la vida de mi hija? ¿Qué le hiciste al Teca? Nada, Bego. Me encontré con él y su gente mientras estaba en el túnel en el que me fugué. Te estaban siguiendo, tú me dijiste que era seguro ese lugar. Pues es lo que yo pensé, no sabía si me estaban siguiendo. Para escaparme tuve que derrumbar el techo a balazos, se cayó piedra, tierra. ¿Qué? Me dijo del otro lado que cuando me viera me iba a cortar la cabeza. ¿Mataste a alguien del Teca? Nel, eso lo hice para sacármelos de encima, para escapar. Si no me hubieran matado, eran muchos. ¿Cómo? A ver. Le digo, ¿qué querías que hiciera? ¿Que esperara a que me mataran? No, obvio no. Chava, si a ti te matan, yo me muero. Por eso mismo. Tenemos que encontrar un lugar para escaparnos, escondernos, ¿ok? A ver, lo único que yo quiero es estar contigo. Y yo contigo. Tú y yo. ¿Te acuerdas? Sí. Yo sabía que mi vieja me estaba engañando. ¡Lo sabía! Te puse a seguirle. ¿Qué hiciste? ¿La calentaste nomás? ¿Cómo que lo pusiste a seguirme? Yo no sabía eso. No te platicó. No te dijo mientras te bajaba los calzoncitos, no te dijo Tío, nada. escúchame. Yo te puedo explicar, No me hombre. quiero que me expliques ni madres. Te quiero fuera de mi casa, fuera de mi cártel, fuera de mi familia. Haz de cuenta que ahorita la sangre se convirtió en agua. A ti y a mí no nos unen ni madres. Y las llenas traicionan hacia su manada. ¡No, déjalo, Miguel! ¡Él no tiene la culpa de nada! ¿Ah, no? Entonces, ¿quién? ¿Tú? ¿Tú abusaste de él? ¿Le pusiste una pistola en la cabeza para que te metiera mano por donde te metió? ¡No, no! ¡Ey, me dueles un chingo, Josefina! ¡No te di todo! Y mira cómo me pagaste. Pero mira, al final de cuentas tú no eres mi sangre, pero este sí. Y eso me duele muchísimo más. Si no fueras mi familia, ya te hubiera metido un plomazo en la cabeza. Hágale, tío. Métamelo, pues. No, ya basta, por favor, se lo suplico, ya basta los dos. Muy machito, muy machito. Te recuerdo que sin mí no eres nada. No tienes idea de a quién acabas de apuñalar por la espalda. No tienes idea de a quién acabas de traicionar. Y no soy nada. Está bueno, tío. Pues déjame decirte que yo lo único que hice fue darle a tu mujer lo que tú no le dabas. ¡Ya déjalo! ¡Josefina! ¿Qué madre pasa? ¿Estás bien? Fue tu culpa. Ahora sí te parto tu madre. No, Órale. sí. ¡No, por favor! ¡Auxilio! ¡Me van a matar! ¡Ya, por favor! Mira nomás que chula perrita. A ver, criatura. Siéntate,
¡Órale! ¡Eso! Ahora métanle sus croquetas y su agua para que no se me vaya a atragantar la pen... Oh, aquí está tu comida, perrita. Tu agüita. Nada más, no te me vayas a poner en brava, ¿eh? Porque alborotas a los perros del patrón. Por favor, sácame de aquí, Teca. Nomás porque el patrón quiso que te metieran en esta jaula. Si no, yo con gusto abría la puerta para que te despellejaran viva, güerita. Ya estuvo bueno, Rosa, ya. Berta no fue la que mató a nuestro hijo. Ya. Por lo que más quieras, Teca. No me dejes aquí adentro. Si fuera la madre, ustedes estarían riendo. ¿Eh? Porque la puedo buscar y los meto ahí. Ya sé dónde viven cada uno de ustedes. ¿Te gusta tu hotel, perrita? ¿Eh? Mandé a que te pusieran todas las comodidades. Por favor, Acacio. Hago lo que quieras, pero sácame de aquí. Estoy herida, me duele mucho. Mi bebé, ¿tú quieres probar con esta perrita? Es buen catre. Eso sí que no se le puede negar. No, pues claro que sí, papá. Digo, lo que a ti te gusta, a mí más. ¿Verdad? Pues esta noche es tuya. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No te gusta la comida que te dio mi peloncita? Pero si son croquetas de las finas. A mis perros yo les doy lo mejor. No, Teca. Por favor, no me obligues a eso. Anda. Come. Cómete las croquetas, ándale. Que comas o me cae que te la cambio por caca de perro. No te vayas, indio. Mira cómo Bertita se come las croquetas. Porque eso es lo que comen las perras. No quiero tu dinero. Tú sabes bien cuál es mi negocio. La extorsión y el secuestro no están en mi expediente. Yo no tengo a tu hija, Pedro. Mira, ya está por dar la dirección, mami. Un segundo más. Pues lamentablemente yo tampoco tengo idea de dónde pueden estar. Me traje a Begoña a Los Ángeles pensando que la podía alejar de Salvador y mira, subestimé a ese delincuente. En Los Ángeles, ya veo. Aquí está la dirección exacta ya. Ya, cuelga, Sara. No tienes que seguir. Mami, corta. Ya tenemos lo que queremos. Dale. Y ahora que ya sabes que estoy en Los Ángeles, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a perder el tiempo viniendo a mi casa? Ya te dije que ni tu hijo ni Begoña están aquí. No dudes que voy a mover cielo, mar y tierra para encontrarlos. Si no es que los encuentro yo primero y refundo a tu hijo en la cárcel. Contigo no pude, pero con él sí. No pierdo las esperanzas. ¿A dónde nos vamos? ¿Ya pensaste? ¿Dónde nos vamos a esconder? Bueno, pues el Gabacho es un lugar muy grande. Yo me traje un buen de lana para ganar un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Chava, ¿cuándo nos vamos a ir a México? A ver, Bego, te estoy diciendo que el túnel por el que me vine se derrumbó. Ya sé. Necesitamos encontrar otra forma de regresar. El avión es muy peligroso porque de todos modos yo no tengo pasaporte. No, pues yo tampoco. Mi tía me lo quitó en cuanto llegué. De todos modos, el aeropuerto de seguro tiene mi cara y mi nombre por todas partes. Y los tuyos también. Bego. Bego, ¿qué te pasa? Que no me siento bien, no puedo respirar, me duele aquí ya. A ver. Trata de tranquilizarte, veme a los ojos, Bego. No. Tranquila, ¿ok? Vamos a estar bien. ¿Qué vamos a hacer? A ver, a mi papá ya lo destituyeron, pero todavía te puede meter a la cárcel, ¿ok? ¿Tu papá lo destituyeron? No, no vamos a ninguna parte. Por los federales no se preocupen. Ya le pedí a Mario encargarse del procurador. ¿Cómo que se van a encargar al procurador? ¿Qué le van a hacer? Sácalo de combate, mijo. ¿Me estás escuchando, Salvador? Sí, claro que sí. A ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a San Diego? Seguro hay más túneles. No, encontrar un túnel no es tan fácil. Necesito coordenadas, un mapa, no sé. Ok, hay que comprar unos boletos y vámonos a la frontera. No sé, ahí vemos cómo la cruzamos. Tengo a esa vieja aquí atragantada en la garganta. Pásame un tequila de esos a ver si se me pasa esta vaina que tengo. Oye, pero ¿neta estaban en pleno cuchicuchi?
Ja. Y a mí no me importa porque él ya no es un niño y él está con viejas desde la universidad o desde antes. Pero con la mujer de Manuel. No, y venir a hacerlo a casa de Sara, que la dejó vivir aquí. O sea, es una descarada. Manuel y Marcelo a mí me quitaron mi celular y hasta me tacharon de infiltrada. A ver, ¿por qué no le hacen a ella lo mismo? Ah, no, claro. Porque está bien embarazadota de Manuel, ¿verdad? Si es que es de Manuel. Porque si esa vieja en media hora se estaba acostando con mi pelado, se pudo haber acostado con 20 más y decir que el hijo es de Manuel. ¿Sabes? Alicia puede tener razón. ¿Será que tú te es una infiltrada del Teca? Ay, yo no sé. Yo no sé, pero el mismo Manuel fue el que la trajo. Sí, pero ¿cómo la conoció o dónde? ¿Tú sabes la historia de amor de esos dos? No, es que ¿sabes qué? A mí se me hace que se le acercó a Manuel para llegarle a Sara y al cártel. Tenemos que hablar con Sara. Y preguntarle a Manuel todo lo que sabe de ella. A mí esa Tuti no se me hace de confiar. La Tuti no tiene nada que esconder. ¿Y qué sabes tú de ella? ¿La conoces? No, digo, pues, solamente lo que he visto por aquí. Se ve una chava, pues, sincera. Además está embarazada y dicen que las embarazadas pues actúan como locas y así, ¿no? ¿Y viniste hasta acá para hacer campaña a favor de la Tuti? ¿O cómo? No, disculpen. Yo solamente vengo por la señorita Alicia. Las mujeres están listas para empaquetar la carga. Bueno, pues vamos. Porque al parecer las únicas honestas en este negocio son las niñas. No, y también nosotras. Claro. Ahí se ven. No entiendo cómo Manuel pudo enredarse con semejante mujercita. Esto no me huele nada bien. Ya, por favor, Miguel, por favor. Por favor, ya se van a hacer daño, por favor. ¡Paren! ¡Nunca te debía haber abierto las puertas de mi casa! Siempre fuiste una mierda desde chiquito y nunca cambiaste. Si no fuera por mí, ni pin cártel tendrías, estarías en la ruina. ¡Por eso te vengaste, acostándote con mi vieja! Ya, por favor, Miguel, no le hagas daño. ¡Cállate, Pirú! ¡Pirú! Está buena. ¿Con qué Pirú? No. Déjame decirte algo, Josefina no está sola. Me tiene a mí para defenderla, cabrón. Así es que aprendes a respetarla o te enseño a respetarla. Calle, por favor, no cometas una locura, por favor. No me hagas volarte los sesos, gallo. Mejor baja el arma. Pasará lo que tenga que pasar. Pero yo no me dejo de nadie, ¿me entiendes? Ni aunque lleve mi misma sangre. La señora de acero.